saludos. Brian, que fue loco. Hola, Les. ¿Quién está por acá? Stephanie, creo que va a ser la primera clase, ¿no es cierto? Sí, ya, chévere. Hola, Araceli. ¿Cómo está? Anaí. Hola, Bola. Por acá está Andrew. Oye, chuta, andas bien náufrago, loco. Qué chévere. A mí ya me llegó la sanidad acá y ya me trasquiló. Ya nada. Yo también me estaba dejando crecer el cabello, pero ya pues. Hola, Yadi. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Anabel, ¿por qué no activa su cámara, por favor? Quisiera verle. Hola, hola, Anabel, qué gusto saludarle. ¿Qué más? No desactiven las cámaras, chicos, que por ahí vamos a estar a ver, estoy revisando el chat, no es que me está sonriendo. Activen las cámaras, por favor, chicos, que así es la forma por la cual tenemos que trabajar. David Tualiza, ¿podría activar su cámara, por favor? Me parece que con usted también es la primera clase. Ya nos vamos a ir acoplando, todo chévere. Juan Esteban, por favor, también active su cámara. Ángelo, también. Carla. Carla es siempre la rebelde del grupo, pero esta noche sí va a activar la cámara. No puedo, profe. Yo creo que sí puede, todo en la vida es posible. No sé qué pasa. Listo. A ver, entonces, déjenme tomar una captura para... Listo, no se identificó la persona de Dafe Compu, entonces, Chaolín. Déjenme copiar acá nada más. Listo. A ver, chicos. Por ahí les tengo preparado una clase para el día de hoy. Muchos me pidieron ayuda en algunos ejercicios. Eh, ya me está viendo mal Araceli porque no le respondí ni nada de esas cosas. No, no es de malo, sino que de una u otra manera tienen que acostumbrarse a luchar con los demás. Tienen que acostumbrarse a veces a ingeniárselas y esa fue la razón principal por la cual no les respondí a algunos que por ahí me preguntaron sobre una u otra, pero ya estaba viendo los deberes que lo hicieron perfecto. Sobre todo por ahí algunas personas que me preguntaron, entonces eso es chévere, me llena me hincha el pecho de mucho orgullo el saber que están cumpliendo muy chévere, creo que están aprendiendo poco a poco, se están acordando y también una jalada de orejas para los demás. Dices, yo tengo un problema. ¿Serio? ¿Psicológico? O sea, es que yo, no, es que la plataforma, porque no me permite ingresar, dice. ¿En serio? Me dice datos erróneos, ajá, y no me permite ingresar. Listo, ya vamos a ver cómo se puede hacer. Jonah, Sí, por favor, Jonah, gracias. ¿estás por ahí? Por favor, Sí, Henry creo que estaba entrando, no sé si está en la sala de espera. no. No, Ahorita le voy a revisar. Ya le reviso. ya, eso mándale ahí un mensajito o algo para ayudarle a Yadi. Carla también, no sé si ya está solucionado su problema de la plataforma, porque Carla me envió creo que por WhatsApp. La verdad es que hasta el día de hoy no me valía entrar, pero voy a volver a revisar para ver qué pasa. Ya, a ver, vamos a hacer algo, chicos. Los que no estuvieron en de la anterior clase, porque la anterior clase fue el día viernes, ¿sí? De esa está pendiente de subirles el deber, aunque muchos de ustedes ya capturaron cuál era el deber. Lo que sí les voy a pedir a todos, para el día, voy a aplazar un poco el plazo de entrega del deber. Entonces, lo que van a tener que hacer es, los que no estuvieron en esa clase tampoco tienen excusa. Por ahí ya le vi a Stephanie que decía, casi me salvo, pero no se van a salvar. Tienen es una clase sobre las reacciones químicas que está en la plataforma, ¿de acuerdo?
está grabada esa clase, entonces ustedes pueden revisarla y de ahí tienen que hacer el deber que está en la plataforma, ¿ok? En el área de Tesla dominio científico, ahí está en el apartado de deberes, están las indicaciones de cómo tienen que realizar el deber, ¿ok? El plazo, Andrew, también tienes que hacerlo, pilas. El plazo es hasta el día miércoles, les voy a extender el plazo para que puedan subir todos esa tarea. Los que ya lo hicieron, fresco, ya no tienen nada más que hacer, a menos, bueno, aparte de los otros deberes que también les voy a mandar, pero todos por favor deben cumplir con las tareas. No hay excusa porque las clases de una u otra manera estamos tratando de que se queden grabadas y eso nada más. Ya. Entonces eso, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el deber? Me voy a dedicar unas 2 horitas entre mañana y el miércoles, si es que todavía tienen esas dudas, para poder ayudarles. Ya les pasaré el horario, en qué horario pueden hacerme esas preguntitas y ahí puedo solucionarles, ¿ya? Pero bueno, qué chévere que hayan luchado también con algunos ejercicios. Creo que fue una tarea muy fácil, no era tan complicada, un poquito extensa, sí, pero fácil, porque la repetición es lo que de una u otra manera hace que se aprenda un poquito más. Listo, chicos, para el día de hoy tenemos una nueva clase. Vamos a estar viendo 2 temas sobre todo. El primer tema van a ser los modelos atómicos, ¿de acuerdo? Y el segundo tema va a ser la tabla periódica, la estructura. Vamos a estar viendo también si es que alcanzamos algunos ejercicios. Esta clase va a ser un poco más teórica, ¿de acuerdo? Esperemos alcanzar a hacer unos ejercicios de configuraciones electrónicas y todas esas cosas. Y básicamente eso. Entonces, por favor, chicos, yo les había puesto incluso en la plataforma que todos necesitamos tener una tabla periódica en nuestras manos. Si es que es física, mucho mejor. ¿De acuerdo? Porque a veces si tenemos en la compu, no podemos estar viendo la clase ahí mismo y así cosas así, ¿no? Entonces, una tabla periódica no cuesta más de 40 centavos. Esa amarillita les recomendaría que es una de las mejores que existe. La estándar, la que venden en todas las papelerías. La amarillita. Y eso, porque vamos a necesitar muchísimo. De ahora en adelante, por ejemplo, para lo que son clases de configuraciones electrónicas, clases de números atómicos, números cuánticos, para clase de, luego ya vamos a estar viendo nomenclatura, ¿ok? Inorgánica y nomenclatura orgánica, entonces es importantísimo que tengamos una tabla periódica. Hoy vamos a aprender las bases de manera interactiva, pero me gustaría que lo tengan, ¿de acuerdo? Listo, chicos, les voy a compartir pantalla para hablar un poquito sobre... Voy a cerrar esto de acá, chévere. Tararán. Listo. A ver, compartir. Cuéntenme, chicos, cómo han estado hasta que esto... John, ¿estás por ahí, por favor? ¿Me podrías ayudar con la habilitación para poder compartir la pantalla? Sí, ya está habilitado. ¿Ahorita? Ah, ya, chévere. Dios te pague. Listo, chicos, por favor. Ay, aquí ya sé que me falta. No, ahí estamos, sí. ¿Me ayudan, me confirman, por favor, chicos, si es que están viendo en ese momento la presentación? Sí. Yadi con una tristeza que dice, ya, no son temas difíciles, sino que a veces el simple hecho de escuchar este tema, modelos atómicos, ya saben cómo a veces son los químicos o los profesores o los científicos que le ponen a veces hasta nombres medios como que wow y todo lo demás para poder
no sé, ponerle un chance más de emoción, no sé, un poco más de adrenalina. Entonces, es así como funciona, pero ya van a ver que son súper facilitos. Lo vamos a hacer de una manera muy, muy entretenida. Entonces, aquí lo importante es, sobre todo, que ustedes entiendan primero qué es el átomo, luego vamos a entender qué tipos de modelos existen. No piensen que sean los modelos de los calzoncillos ni nada de esas cosas, sino que los modelos que los científicos han ido investigando y de una u otra manera han ido proponiendo. Recuerden que para ver un átomo se necesita de un microscopio de alta, altísima resolución, porque el átomo es una de las partes más pequeñas. De hecho, es una de las más pequeñas, sí, porque ahora existe una más que es el quark, que es un poquito más pequeño que el átomo, pero hace un tiempito lo más pequeño de lo más pequeño era el átomo. Entonces, vamos a ver un poquito cómo estos científicos locos de una u otra manera han ido estableciendo algunos modelos y decían, bueno, yo pienso que es así, yo pienso que es asado. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué razón, chicos? ¿Por qué es importante ver este tema? Porque hay preguntas en ser bachiller que les van a preguntar, no sé, me acuerdo una que salió el periodo anterior. ¿A qué les ponía una imagen, ¿no? ¿A qué tipo de modelo atómico corresponde la ilustración? ¿Sí? Veían por ahí que había electrones, un núcleo, y era el desnórdice. ¿Sí? Entonces, así, estas preguntas son facilitas, pero hay que ser un poquito visuales de todo esto, ¿de acuerdo? Listo, a ver chicos, empecemos a hablar un poquito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelos? ¿Sí? Déjenme contestar esta cosa. Ya. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelos? Fíjese, muchas veces, a veces la ciencia dice que para facilitar el trabajo hacemos el uso de modelos, en todas las ciencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, en matemática hay modelos matemáticos que se han de haber escuchado, ¿no es cierto? Que existen algunos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso vamos a utilizar, o cuál es el fin, sobre todo explicar algunos sistemas que van a ser súper complejos. El átomo en sí es un sistema muy, muy complejo, aunque parezca así una huevadécima chiquitita que ni se le ve, es un sistema muy complejo y que a lo largo del tiempo, sobre todo, ha sido de un tema de mucha discusión. Entonces, para eso nos va a servir el modelo que vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Y minimizar esto, listo. Entonces, ¿qué va a ser un modelo atómico? ¿Sí? Va a dar de una u otra manera la explicación, ¿sí? A la estructura, ya me pasé, perdón, a la estructura mínima de este átomo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver, por ejemplo, una imagen en donde tenemos un átomo, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos neutrones, los tenemos por acá, ya se me pasó, tenemos los neutrones, tenemos por acá el núcleo, ¿de acuerdo? Van a estar neutrones también por acá, y así es como va a estar más o menos conformado un átomo. Ya vamos a ver las diferentes teorías. No sé si han escuchado esto de la fisión nuclear. Quisiera, por favor, preguntarle por acá, a ver quién está. Carla, ¿ha escuchado usted sobre la fisión nuclear? ¿Y me podría decir más o menos a qué se refiere? Carla, ¿está ahí? Y si no, dígame, no sé. Carla. Profe dijo fisión o fusión, no le escuché La bien. fisión nuclear, esto que tenemos acá abajito. ¿De acuerdo? Este término, ¿qué es una fisión nuclear? ¿Y a qué a qué término también se parece? ¿Ha escuchado sobre La esto? verdad que fisión no sé qué es. Ya, ¿a qué le suena? ¿Alguien que sepa que más o menos qué es la fisión nuclear? No. Tal vez cuando se rompe algo.
Correcto, sí, va por ahí. La fisión nuclear es básicamente eso, cuando se rompe, pero ¿qué? Si Brian también nos mandó por ahí un mensaje, fisura, tal vez, sí, va por ahí. Es cuando se parte o se rompe el átomo, ¿de acuerdo? ¿Con qué objetivo? Una bomba nuclear se hace por eso, ¿de acuerdo? Investiguen, por ejemplo, hay un documental bien chévere y hay en YouTube y todo el lado que en algún momento pasó en History, me parece que era, cuando empezó esta guerra por construir la bomba atómica. Sí, ahí tienen dos personajes, que el primero es el alemán Heisenberg, que para los que han visto The Breaking Bad, el personaje principal adquiere ese nombre por él. Es un alemán que trabajaba para los nazis. Recuerden que en la guerra mundial estaban ahí disputándose, ¿no es cierto? ¿Quién es el primero que crea la bomba nuclear para poder terminar la guerra? Y por Estados Unidos tenemos a otro personaje que es Oppenheimer, sí, me parece que era así. Entonces, los dos empezaron así a trabajar al máximo, como se está trabajando ahorita en la vacuna, así trabajaban, pero para poder crear la bomba nuclear. Imagínense cómo cambian los tiempos, ¿no? Ahora tratamos de salvar y antes tratábamos de matar más gente, la mayor cantidad posible. Pero bueno, entonces a la final ganó Oppenheimer, ¿de acuerdo? Y una de las técnicas para realizar una bomba atómica, les converso porque no lo van a poder hacer, o sea, es muy, muy complicado, es la fisión nuclear, es partirle al átomo, ¿de acuerdo? Al momento de que ustedes parten un átomo, imagínense en esa huevadécima que es un átomo, ¿no es cierto? Entonces, al momento de partirle, esto libera una cantidad inmensa de energía y eso es lo que hace que explote y una bomba atómica sea tan peligrosa, ¿sí? Entonces, la otra técnica sería la fusión nuclear. Si en la fisión nuclear teníamos que romperle el átomo, en la fusión tenemos que combinar átomos, ¿no es cierto? También cuando se combinan estos átomos, también producen grandes cantidades de energía y eso también provoca una bomba atómica, ¿de acuerdo? Son diferentes técnicas que existen sobre todo. Listo, bueno, vamos a pasar. Entonces, ahora sí, chicos, ¿qué es el átomo? Vamos a ir por acá seleccionando algo por ahí. A ver. Listo. Entonces, ¿qué es el átomo? Empecemos con un poquito de historia, ¿no es cierto? Fíjense, ya en el siglo V antes de Cristo, había un filósofo griego explícitamente, el cual era Demócrito. Vamos a empezar por este man de acá. Él de una u otra manera va a iniciar todo esto, que ya luego vamos a ver las teorías que existen, pero él inició, imagínense, en el siglo V antes de Cristo, entonces ya hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Él postula sin ningún tipo de evidencia científica, recuerden que era un filósofo. Los filósofos de una u otra manera se encargaban, de hecho hasta ahora existen, ¿no? A los que les gusta leer filosofía también, los filósofos trataban de explicar, por ejemplo, algunos temas o preguntas complicadas, de dónde venimos, quiénes somos, cosas así, ¿no es cierto? Entonces este man en algún punto se puso a pensar y dijo, chuta, ¿qué es o que existe algo parecido que posteriormente se va a llamar átomo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía? Esto es importante acordarnos. Demócrito decía que el universo estaba compuesto por partículas muy pequeñas e indivisibles, ¿ok? Eso va a ser, si es que en algún momento en una pregunta de ser bachiller les aparece, ¿no es cierto? ¿Qué postulaba Demócrito referente al átomo? Que estaba el universo compuesto por partículas muy pequeñas e indivisibles, ¿de acuerdo? Entonces quisiera saber, por ejemplo, Brian, ¿qué significa este término, indivisible? De que no se puede llegar a ver, no se puede llegar a apreciar. Correcto, gracias, Brian. Sí, exactamente. Algo que no se puede ver es indivisible, ¿sí?
Y eso es lo que pasa con el átomo. A simple vista no se puede observar. ¿Qué más? Y él fue el primero que creó este término. ¿De acuerdo? Entonces, desde Demócrito viene este término que es el átomo. ¿De acuerdo? Él dijo, a ver, a estas partículas muy pequeñas e indivisibles los voy a llamar átomos. Entonces, ese fue el primerito que dijo esto. Entonces, aquí tienen un resumen de qué es lo que dijo. Demócrito dice, el átomo es la unidad más pequeña posible de elemento y por ende no se puede ver a simple vista. ¿De acuerdo? Estas partículas muy pequeñas e indivisibles. ¿Qué más? Eso básicamente. Vamos, ¿qué más podemos añadir referente a este filósofo? Empezó con las teorías del átomo. Entonces, nos dice que también se puede obtener materia de forma estable, ya que las partículas subatómicas que lo componen no pueden existir. Empezó a filosofar un poquito, ¿no es cierto? Decía, aisladamente salvo en condiciones muy especiales. El átomo está formado por núcleo compuesto a su vez por protones, neutrones y por una corteza que lo rodea, en la cual se encuentran electrones en igual número de protones. Todo esto, chicos, lo que acabo de leer en este momento, es lo que en este momento ya conocemos, ¿de acuerdo? Demócrito únicamente dijo que es la unidad más pequeña posible del elemento, ¿de acuerdo? Y no se puede ver a simple vista. Ahora ya sabemos que el átomo, ¿no es cierto?, tiene un núcleo, en donde en el núcleo van a estar los protones y van a estar los neutrones, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver luego las cargas y todo lo demás que tiene, y sabemos también que en orbitales, ¿no es cierto?, están girando lo que son los electrones, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se ha llegado ahora al modelo actual. Entonces, por favor, chicos, si tienen alguna pregunta me la hacen. Creo que esto sigue siendo fresco, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son las partes del átomo? ¿Sí? Un átomo básicamente nos dice que son eléctricamente neutrales, ya que las cargas negativas a su alrededor cancelan las cargas positivas del núcleo. Recuerden que en química también, si por ejemplo ustedes en algún momento, no sé, se han enamorado de una persona que era diferente a ustedes, no sé si les ha pasado. Y porque químicamente pasa esto. Dicen que las cargas opuestas se atraen, ¿cierto? ¿Quién no se ha enamorado por ahí de alguien que era totalmente diferente a ustedes o cosas así, ¿no es cierto? De una u otra manera eso es química, ¿sí? Entonces, se cancelan aquí las cargas. Ya vamos a ver que cada uno tiene una carga. Por ejemplo, el protón va a tener carga positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón tiene carga negativa. Aquí nos dice que son eléctricamente neutrales, ¿no es cierto? Neutrales significa que no tienen ninguna carga, ¿sí? Ya que las negativas con las positivas es como que se compensan y de una u otra manera se cancelan estas cargas, ¿sí? Aquí esto es importante, chicos. Creo que ya desde la escuela sabemos, se compone de tres partículas principales, ¿no es cierto? Por un lado vamos a tener a lo que es el protón, ¿sí? Entonces no se olviden, y aquí que tienen que saber que el protón tiene carga positiva, ¿sí? No se olviden, por favor. El neutrón, muchas veces yo he escuchado que chicos me dicen, ¿qué carga tiene el neutrón? Y me dicen, carga negativa por neutrón. No, no, chicos, por favor. El neutrón es la partícula que no tiene carga, ¿sí? No se olviden, por favor. No tiene carga. Y ya vamos a ver que también se encuentra en el núcleo, ¿sí? Y el electrón, ya sabemos que tiene carga negativa. Así de fácil. Creo que esto no es muy difícil. Acá tenemos una pequeña representación, ¿cierto? Fíjese. Los azulitos, aquí van a ser los protones. Los grises, ¿no es cierto? Estos van a ser los neutrones. Y los, no sé qué color se puede observar, como un rojo tenue. Acá están los electrones, ¿no es cierto? Estos van a estar girando y nada más. No es nada complicado. Listo. Seguimos, por favor. Listo. Aquí vamos a entrar de lleno en lo que son los modelos atómicos. Van a existir
alrededor de unos 9 modelos atómicos. Sí, ahora están añadiendo algunos más, pero en el momento existen 9 modelos atómicos. Ya vamos a ver que van a aparecer de una u otra manera algunas modificaciones o modelos alternativos, como se los llama. ¿Qué quiere decir esto? De que algunos de estos científicos dijeron, a ver, esto podría ser así, y existen como que variaciones de estos modelos. ¿Qué más? Pero bueno, estos de una u otra manera no son decisivos, ¿de acuerdo? Los que vamos a estar viendo son los siguientes. Vamos a ver en primer lugar lo que es el modelo atómico de Dalton. Ya vamos a ver cómo es este modelo. Van a aprender a diferenciarlo y todo lo demás. Vamos a ver también el modelo de Thomson, de Perrin, de Rutherford, el de Bohr, el de Sommerfeld, el de Schrödinger, este también es muy chévere, o mecánico cuántico también, y el de Dirac-Jordan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar viendo cada uno de estos. Esto, como les había dicho, es una clase más visual, ¿sí? Vayan imaginándose en su cerebro cómo sería esto, cómo propone cada uno de ellos, que sería el modelo, y de esa manera vamos a aprender a desarrollarlos y sobre todo vamos a aprender a diferenciarlos. Así de fácil, vamos a empezar con el concepto del átomo desde sus orígenes. ¿Se acuerdan del personaje que habíamos hablado en un principio, del cual estableció el concepto del átomo, o el primerito que fue? Es este pana de acá, Demócrito, ¿no es cierto? Por ahí tenemos un pequeño busto de lo que sería una representación de él, ¿sí? Y tenemos a otros también. Por ejemplo, acá tenemos a Epicuro, que si no me equivoco, él era igual un filósofo, no sé si era sofista o era algún aprendiz de los peripatéticos, podría ser por ahí, pero bueno, era un filósofo. También, y Leucipo también incorporaron algunos conceptos de lo que es el átomo, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra manera, vamos a ver que estos conceptos van a nacer por la necesidad filosófica más que científica. ¿Sí? Estos panas no eran científicos, no sé si se acuerdan que les dije, eran filósofos. Entonces los filósofos se encargaban de decir, a ver, venimos de tal lado, vamos para acá, vivimos por tal razón, la tristeza es una emoción que no debe ser provocada, etcétera, todo lo que es la filosofía, ¿no es cierto? Que es súper, súper, súper chévere. Entonces fue más por esa necesidad. Estos se pusieron a pensar en algún momento y dijeron, deben haber partículas más pequeñitas, tal vez que no les podamos ver, y realmente de todo eso nos empezamos a conformar. Sí, entonces fueron como intervinieron los filósofos, ¿sí? Sin ningún fundamento científico, no se olvide, ¿sí? ¿Qué más? Con el fin de explicar la realidad y fundamentar la propuesta de estos pensadores, que consistía en que la materia no podía dividirse indefinidamente, por lo que debía existir una unidad o bloque indivisible o indestructible, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ponían a pensar, ¿no es cierto? Y decían, a ver, si yo tengo, no sé, una galleta, le divido, ¿cierto? Chévere. A ese mismo pedazo le vuelvo a dividir. Entonces se ponían a pensar, a filosofar y decían, en algún punto yo ya no voy a poder seguir dividiendo, ¿de acuerdo? Y a ese punto, donde la materia era indivisible e indestructible, le llamaron átomo, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Entonces, eso referente a lo que son los filósofos que dieron el primer concepto de la... Seguimos, por favor. Listo. Vamos con el primer pana, que ahora sí tenemos algo de fundamentos científicos. Vamos a ver cuántos años tuvieron que pasar para que se empiecen a formular algunas teorías, ¿de acuerdo? Muchas de ellas equivocadísimas, pero empezaron a formularse, ¿de acuerdo? Vamos, se van a anotar por ahí, si tienen su cuadernito, lo que sea el primer modelo atómico de Dalton, ¿ok? Entonces, nos dice que fue el primer modelo atómico
con bases científicas. Recuerden, ya no era solo filosofía, ¿de acuerdo? Fue formulado en 1808. Esa fecha es importante. ¿Por qué razón? Imagínense en cuántos años tuvieron que pasar, más de 2000 años, ¿no es cierto? Tuvieron que pasar para que se empiece a dar una fundamentación científica de lo que es el átomo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por ahí, ¿sí? Esto es importante. Dalton, o John Dalton, que era el nombre completo, ¿no es cierto? ¿Cómo se imaginaba a los átomos? Acá, como diminutas esferas, ¿sí? Eso es importante. Es pregunta de ser bachiller también, ¿de acuerdo? Me acuerdo que vi una pregunta, les ponían así una esferita como estas, ¿sí? Una esfera como estas. Les ponían y decían, ¿a cuál de todos estos científicos corresponde este modelo atómico? Fácil. Si es una esfera que sea como una canica, ¿a quién corresponde? A Dalton, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué formulaba o qué postulaba este primer modelo atómico? Postulaba que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. De ahí ya podemos decir de que este pana Dalton siguió con la idea de Demócrito, ¿no es cierto? Y Epicuro y todos los demás, siguió con este mismo nombre, que fueron los átomos, ¿sí? No le cambió de nombre, no es que dijo, a ver, yo le quiero poner bolitas o canicas o algo, no. Siguió con este nombre de átomos, ¿no es cierto? ¿Qué se mantiene? Fíjese, son indivisibles y no se pueden destruir, decía este pana de acá. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Esto es importantísimo, porque ahora ya sabemos que en la química los átomos por ejemplo, vamos a poner el átomo de hidrógeno o el átomo del oxígeno, es igual a otro átomo de oxígeno, pero el átomo de oxígeno no se parece, por ejemplo, al átomo de hidrógeno. Entonces, Dalton fue el primero que dijo, a ver, son indivisibles, no se pueden destruir, etcétera, etcétera, tienen su propio peso y todas esas cosas, pero él dijo, a ver, son iguales mientras sean del mismo elemento químico, ¿cierto? Ahí ni siquiera se conocía, ya vamos a ver luego en la clase de tabla periódica, no se conocían todos los elementos, lo que conocían era así empíricamente, ¿sí? Pero él ya dijo, a ver, si es que es un átomo de oxígeno, se parece al de oxígeno, pero no se parece al de hidrógeno, son diferentes, ¿de acuerdo? Pues no sé si tengan alguna pregunta. En su cuadernito dibújense ahí una esferita, ¿de acuerdo? Un círculo para que se acuerden Dalton, ¿no es cierto? Vamos a ir dibujando también. Y acá tenemos esa pequeña explicación, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos los átomos de hidrógeno, ¿sí? Oxígeno y átomos de bromo. Dalton se imaginaba de esta manera. Ahora ya sabemos que es diferente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que tiene núcleo, que tiene orbitales, etcétera, etcétera, pero Dalton se imaginaba de esta manera. Fíjense como canicas, ¿cierto? Pero diferentes, con diferentes pesos y todo lo demás referente a cada átomo, y que son diferentes. Listo, eso pasó con Dalton. Ese fue el primer pana científico que hizo un modelo. Vamos con el siguiente, déjenme ver, por favor. Listo, modelo, a ver si estoy bien, sí. Modelo atómico de Thomson, ¿sí? Vamos a irse señalando, por favor, lo que sea lo más relevante y para ir entendiendo cada una de estas teorías. Modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, también conocido como el modelo del pudín. Esto es importante acordarnos. ¿Saben qué es un pudín? Creo que la mayoría algo hemos sabido, ¿no es cierto? Un pudín es como que fuera un postre así de gelatina, ¿no es cierto? Y tiene bolitas, imagínense que tiene chicles o algo ahí, lo que más les guste, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice? Bueno, así es muy, muy conocido como el modelo atómico del pudín. Dice que es una teoría sobre la estructura atómica propuesta por Joseph John Thomson, descubridor del electrón.
Entonces ya vamos estableciendo algunas diferencias, ¿cierto? Este pana de aquí descubre el electrón. ¿Y qué dice referente a esto? Antes no se conocía nada de esto. Dalton, recuerden que decían que solo eran esferas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Thomson? Dice que el átomo está compuesto por electrones de carga negativa. Fíjense, desde aquí empieza más o menos a establecerlo, ¿sí? Lo que ahora ya se conoce. Carga negativa en un átomo positivo, dice. Entonces, ¿qué más? Aquí se imaginó algo, por eso es que se le conoce como el modelo del pudín. Este ejemplo es muy, muy gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se imaginó? Como que fueran los electrones pasas en un pudín. ¿Qué se imaginó? Vamos a ver acá. Todo esto es del pudín, ¿no es cierto? O acá también tenemos acá arriba. Y fíjense, dice que el átomo, él dice que tiene cargas positivas. Es un átomo que todo el átomo tiene cargas positivas y las pasas o estas bolitas de acá, él los llamó electrones. ¿Por qué razón? Porque tiene cargas y que tiene cargas negativas, ¿sí? Eso fue lo que estableció Thomson, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice. Se pensaba que los electrones se distribuían uniformemente alrededor del átomo. Acá tenemos en la parte superior, ¿no es cierto? Tenemos más o menos cómo sería esa representación. Uniforme, como que fueran pasas en un postre, ¿no es cierto? En una gelatina. Pasas con gelatina. Uy, no creo que no creo que sea del todo Profe, disculpe, ¿qué año? decimos. ¿En qué año? No está aquí. Déjenme ver, ya les consulto así rapidito. ¿El otro en qué año fue? ¿Se acuerdan en qué año fue lo de Dalton? 1808. Ok. Déjenme ver. Buena pregunta. Sí, es importante irnos. 1897. ¿Ok? Y lo aceptaron, como quien dice, en 1904. Entonces, imagínense, ya pasó algún tiempito también, ya estábamos ya por la década de 1900 y recién en 1900, cuando sus bisabuelitos eran jóvenes, ¿no es cierto? Por ahí se conocía prácticamente solo esto, sobre el átomo, ¿sí? Sigamos, por favor, vamos, ¿qué más nos dice? Dice, dado que el átomo no deja de ser un sistema material que contiene cierta cantidad de energía interna, esta provoca un cierto grado de vibración de los electrones contenidos en la estructura atómica. Entonces aquí es importante. Él decía que estos vibran de una u otra manera, ¿sí? Desde el punto de vista, se puede interpretarse que el modelo atómico de Thomson es un modelo dinámico. ¿Qué significa esta palabrita dinámico? Que se mueve, ¿de acuerdo? Como consecuencia de la movilidad, no se olviden, que se mueve, de los electrones en el seno de la estructura o de la citada estructura. ¿De acuerdo? ¿Qué decía este man? A ver, es un pudín, las pasas son en las cargas negativas y están vibrando constantemente. ¿De acuerdo? Eso es lo que decía este panda de acá, que acá tenemos una fotito de él para ponerle en un marco todo chévere y acordarnos de él. Ya, listo. Entonces, si alguien, vamos a ir igual interactuando de esta manera. Sin ser bachiller aparece. ¿Cuál de todos estos científicos que propusieron modelos atómicos descubrió, ¿no es cierto?, la existencia del electrón o propuso que existía un electrón con cargas negativas? Ya sabemos, modelo atómico de Thomson, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ir rescatando. Y acuérdense que se llama el modelo del pudín. Si eso se acuerda en su cabecita, no se van a olvidar. Listo, continuamos, por favor. A ver cómo estamos por acá. Listo. Vamos ahora con el modelo atómico de Rutherford. Sí, este ya es un pana ya un poquito más actual. Ni tanto, casi son contemporáneos. Vamos a ver que este pan es en 1911, ¿de acuerdo? Dice que es un modelo atómico o teoría de la estructura interna del átomo propuesto por el químico y físico británico Ernest Rutherford para explicar los resultados de su experimento en una lámina de oro. Vamos a ver qué es
lo que expone este man, ¿sí? ¿Qué dice? El átomo está formado por dos partes. ¿Qué dice Rutherford? Núcleo y corteza le llama él, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver por qué lo llama de esa manera, o a qué se refiere con cada uno de estos. Rutherford dice que en el núcleo va a ser la parte central de tamaño muy pequeño. Y él dice que tenemos un núcleo chiquitito en donde se encuentra toda la carga positiva, ¿de acuerdo? Y prácticamente toda la masa del átomo. Vamos a ver cómo va desarrollando, ya les voy a explicar. Y fíjense en qué experimento hizo este man. Dice que esta carga positiva del núcleo, en la experiencia de la lámina de oro, es la responsable de la desviación de las partículas alfa, o también conocidas cargas positivas. Vamos a ver este experimento de acá, pero antes de verlo hay que recalcar lo siguiente. Rutherford fue el primero que empezó a tener un concepto de lo que es el átomo. Ya se va apareciendo un poquito, ya vamos viendo que ya se parece un poquito más a lo que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Entonces él dice, o él propone un concepto de un núcleo, ¿sí? Y también una corteza, ¿de acuerdo? ¿Qué más es lo relevante? Que él dice que el núcleo es una parte muy pequeña del átomo, ¿sí? Y ahí va a estar toda la carga positiva. Recuerden que el átomo, dentro en el núcleo, tenemos también los neutrones. Hasta aquí no se sabe de la existencia de los neutrones, ¿no es cierto? Vamos a ir evolucionando poco a poco para ir viendo quién descubre todos estos conceptos. Vamos a ver este experimento, ¿no es cierto? Acá tenemos una fuente de partículas alfa. Entonces recuerden que las partículas alfa son o tienen carga positiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una lámina de oro y lo que le recubre este como anillo va a ser un detector de partículas, ¿de acuerdo? En sí, ¿qué es lo que estaba pasando? Es que se desviaban, ¿de acuerdo? Por estos efectos de la lámina de oro, y lo que quedaba aquí en este detector de partículas son estas partículas alfa. Y así comprobó él que existían cargas positivas, ¿sí? Bueno, acá tenemos de la misma manera cómo es que otra representación. Esto referente a lo que es Rutherford, ¿de acuerdo? No se olviden, ya empezó a dar un concepto de núcleo, ¿de acuerdo? Y que tenía un tamaño muy pequeño. Vea, perdón, aquí tenemos la animación de más o menos cómo hacía ese disparo, que de una u otra manera es como un láser, ¿sí? Y así es como hizo él el experimento. Entonces, él decía que como eran tan pequeños estos átomos y todo lo demás, sobrepasaban la lámina de oro, ¿sí? Sobrepasaban, y esto lo pudo detectar en el detector de partículas. Y así es que se dio cuenta que eran estas partículas alfa las que pasaban. ¿Sí? Sigamos con este magnetismo y dice que la corteza es un espacio vacío, inmenso en relación con las dimensiones del núcleo, y que eso va a explicar que la mayor parte de las partículas alfa atraviesen la lámina de oro sin desviarse. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Bueno, esto ya es un poquito de lata, no nos interesa mucho, como la clase se va a quedar grabada y todo lo demás, y si no le pueden hacer la captura, pueden leer un poquito más. Esto de acá sí es importante. El modelo de Rutherford tuvo que ser abandonado, lastimosamente, pues el movimiento de los electrones suponía una pérdida continua de energía. Por lo tanto, el electrón terminaría describiendo órbitas en espiral, precipitándose o cayéndose, ¿no es cierto?, finalmente hacia el núcleo. Entonces, este modelo de una u otra manera en algún punto se desechó, se lo podría decir, pero no totalmente. ¿Por qué razón? Porque sirvió de base para uno de sus estudiantes. Imagínense, es como que si yo, por ejemplo, estuviera diciéndoles algo o proponiéndoles alguna teoría, medio me creen, pero por ahí alguno de ustedes luego hace todos los estudios necesarios y puede hacerlo de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces él tenía un discípulo. Ya vamos a ver el modelo de Niels Bohr, ¿sí?
Este man, Niels Bohr, este sí ahí inició todo el estudio del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, tenemos acá una pequeña representación de cómo dijo que sería el átomo según Rutherford, ¿no es cierto? Recuerden que esto, la envoltura o la corteza, ¿no es cierto?, es lo que está alrededor. Él ya empezó a establecer algo que se parece un poquito, ¿no es cierto? Pero lastimosamente abandonaron este modelo porque no existía una base concreta referente a lo que es la energía. Listo, vamos a continuar. Listo, vamos con el discípulo entonces, ¿no es cierto? Vamos con el discípulo, esta persona que realmente aportó muchísimo, no solo en esto de modelos atómicos, sino que aportó muchísimo en otros ámbitos también, en física, en química, etcétera, etcétera. De hecho, hay una fotografía donde salen todos los científicos, ahí sale Bohr, junto a Albert Einstein y todo lo demás. Recuerden que estamos más o menos ubicados por esa época, ¿no es cierto? Listo, vamos a ver de dónde ha sido este man. Dice, fue un físico danés, si no es mi nombre, es la nacionalidad. Recuerden que los daneses son ¿de qué país? Si alguien se acuerda. No estamos en clases sociales, pero es importante también. Dinamarca. Sí, sí, correcto. Los daneses son de Dinamarca, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué dice este man. Dice que de una u otra manera postula lo siguiente. Fíjese, que los electrones, uy, qué fea letra, qué fea línea, perdón. Los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Y empezó a establecer algo que ahora también se conoce, ¿no es cierto? Que estos están girando, porque de hecho los anteriores decían que eran estáticos, ¿sí? A excepción del modelo de Puding, ¿no es cierto? Que él decía que vibraban, que era un modelo dinámico. Pero Bohr nos dice que estos ya van a girar alrededor del núcleo atómico a grandes velocidades, dice, ¿cierto? ¿Qué más? Aquí más o menos va cómo es la disposición de estos electrones y él enuncia que están en órbitas circulares, ¿de acuerdo? No dice ni siquiera ovaladas, nada de eso, sino que establece directamente, es una órbita circular y alrededor está girando, ¿no es cierto? Es lo que nos dice él. ¿Qué más? Van a determinar los diferentes tipos de energía, que también se lo conoce. Entonces, no se olviden, esta palabrita también es importante si es que queremos destacar algo de Bohr, los diferentes tipos de energía. Recuerden que al tutor, se podría decir, o al sensei de Bohr, que era Thomson, ¿no es cierto? Le bajaron la teoría. ¿Por qué razón le bajaron la teoría? Era porque no tenía un fundamento conciso en lo que es la parte de energía, ¿sí? Entonces, por eso es que le bajaron la teoría. Entonces va el estudiante, el aprendiz, y dice, no, pues aquí mi profe hizo tal cosa, entonces le bajaron la teoría por esto, entonces yo lo voy a mejorar. Y él ya determina estos diferentes niveles que existen de energía y con eso ya llega a ser conciso y la teoría de él es aceptada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Referente a lo que es la energía, él nos anuncia lo siguiente. Dice que el electrón puede acceder a un nivel de energía superior, para lo cual necesita absorber energía, ya no se van a caer como la teoría anterior. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Para volver a su nivel de energía original es necesario que el electrón emita la energía absorbida. Y eso es referente. Con esto ya postula sobre todo una teoría concreta que tiene sobre todo bases científicas y tiene coherencia en lo que es referente a energía. ¿De acuerdo? Justifica por estos niveles o subniveles que existen. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice por acá? Este modelo ha sido perfeccionado con el tiempo y ha servido de base a la moderna física nuclear, que ahora es muy avanzada,
recuerden, si han visto los Simpsons, ahí tienen una planta nuclear, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin? O si han visto recién la serie que estaba un chance de Modi buenísima, muy recomendada, que es Dark, ¿no es cierto? Entonces ahí hablan también sobre la energía nuclear. ¿Qué hacen con la energía nuclear? Básicamente procesos con átomos para poder crear energía, ¿sí? Por lo general son átomos radioactivos, entonces es que es un poco peligrosa ese tipo de generación de energía, pero es muy efectiva. El átomo tiene aplicaciones tremendas que todavía estamos ni en pañales, ¿de acuerdo? Ni hemos nacido bien para explotar todo ese tipo de energía. Sí, por lo general los átomos, se utilizan átomos o elementos químicos como por ejemplo el uranio, ¿sí? Que tienen grandes niveles de energía almacenados y eso permite generar energía, por ejemplo, para una ciudad, para todo Springfield generan con la planta nuclear, ¿no es cierto? En Dark y también para todo Wimbledon, creo que se llama el pueblo de ahí. En fin, ¿qué más? Dice que Bohr propuso una teoría para describir la estructura atómica del hidrógeno y empieza a estudiar un átomo, ¿de acuerdo? Que explicaba el espectro de las líneas de este elemento. Entonces también pregunta de ser bachiller. Si alguien les pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién fue el primero en describir o dar una introducción a lo que es la estructura atómica del hidrógeno? Fue Bohr. ¿Qué decía él? Que existe, de hecho acá en la parte izquierda, ¿no es cierto? De acá en este recuadro está cómo Bohr empezó a describir la estructura atómica del hidrógeno. Ya luego vamos a ver lo que es tabla periódica y todas esas cosas. Se van a dar cuenta que el hidrógeno es un elemento químico que tiene un electrón, ¿sí? Únicamente un electrón. Hay otros que tienen hasta 50 y pico de electrones en un solo átomo en diferentes niveles, pero el hidrógeno tiene uno solo. Y así es como Bohr lo describió. Fíjense, aquí está el electrón, ¿cierto? Y hay todavía cargas positivas para acá y todo chévere. Así fue como lo describió. ¿Listo? Eso es lo más importante que hemos visto de este pana. Déjenme verlo, creo que hay nada más para él. Y fíjense, ahí está girando, ¿no es cierto? Se está divirtiendo ese electroncito por ahí jugando como algunos de ustedes les hace falta. Por la pandemia creo que no pueden salir ni a hacer ejercicio y nada de esas cosas. Pero bueno, ese electrón por lo menos se está divirtiendo por nosotros. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un poquito más de cómo Bohr describió a todo esto. ¿Sí? Aquí está la energía, por ejemplo, cómo Bohr describió estos subniveles. Si alguien les pregunta lo mismo, para Bohr, él fue el primero que propuso estas teorías de los subniveles, que ahora son sumamente aceptadas, y se conoce que el átomo tiene diferentes niveles de energía. Entonces aquí está cómo más o menos él describió todo esto con el nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y cómo esta energía va aumentando de acuerdo a lo que son las órbitas. Eso, déjenme ver si podemos rescatar algo por aquí para igual irlo apuntando. Dice, Niels Bohr se basó en el átomo de hidrógeno para realizar el modelo que lleva su nombre. ¿Ok? Esa fue la base del estudio del hidrógeno. Dice que intentaba realizar un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión, eso no lo vamos a parar bola mucho ahorita, ¿de acuerdo? Describió el átomo de hidrógeno como un protón en el núcleo. ¿Listo? Describe de esa manera, un protón en el núcleo y alrededor girando un electrón, que es realmente cómo pasa, ¿sí? ¿Qué es importante saber acá? Chicos, que todavía, recuerden que estamos avanzando cronológicamente, ¿no es cierto? Todavía no aparece, ni siquiera Bohr dice, vean, chuta, existen también otra parte del átomo que son los neutrones. Todavía no aparece ese término, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo quién después establece ya un poco más conciso, pero ya se van afinando los detalles, ¿no es cierto? Esto pasa con Niels Bohr. Listo, vamos a continuar. Vamos con este pana de acá.
¿Cómo se llama él? Sommerfeld. Ok. Entonces, nos dice, ahora ya estamos en el año de 1916. ¿Ok? Entonces, este pana es Arnold, como, hey, Arnold. ¿De acuerdo? Arnold Sommerfeld. Fíjese que murió en 1951, pero eso no nos importa porque toda la gente muere. En fin, con la ayuda de la teoría de la reactividad de Albert Einstein, ¿de acuerdo? Hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. Vamos a ver qué nomás Sommerfeld añade al mismo modelo. Es como que ustedes cogieran un trabajo de alguien y dice, le ha faltado esto, le voy a poner. Le ha faltado este otro, le voy a poner. Veamos qué modificaciones hizo Sommerfeld, ¿no es cierto? La primera, si recuerdan ustedes que Niels Bohr decía que las órbitas eran completamente circulares, ¿sí? ¿Qué hizo Sommerfeld? Decía que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas, ¿de acuerdo? Primera modificación. Pueden ser elípticas también estas órbitas. Veamos qué más nos pone Sommerfeld. A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. ¿Ok? Entonces estableció esto también. A partir del segundo nivel energético van a existir más subniveles. ¿Qué significa el subnivel? Que en el mismo nivel existen otros niveles, ¿cierto? Cosa que Bohr no lo planteó. Él planteó simplemente como nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, el electrón, una corriente. Él dice que si hay esta intervención, ¿cierto? Del electrón con una carga. ¿Listo? Vamos a ver qué más nos dice. Para describir los nuevos subniveles, aquí viene lo que son las letritas, ¿sí? Que hemos visto en las tablas periódicas y en lo que son teorías atómicas. Sommerfeld introdujo un parámetro llamado número cuántico azimutal. Medio raro este nombre, ¿no es cierto? Pero empezó ya a establecer lo que son los números cuánticos. ¿Sí? ¿Con qué letra lo designó este número cuántico azimutal? Con la letra L. Y acá lo tenemos, si pueden observarlo. ¿Sí? Vamos a ver qué significa. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Recuerden que Bohr hizo el estudio con el átomo de hidrógeno y luego se dieron cuenta que existían inconsistencias si se aplicaba el mismo modelo de Bohr, pero con otros elementos. Entonces, claro, a Bohr le funcionó de una u otra manera porque el hidrógeno coincide que tiene un átomo, un protón en el núcleo y un protón girando, un electrón, perdón. Entonces, pero otros ya mostraba inconsistencias. Entonces, fíjense en qué pasaba acá. Dice, sin embargo, en los espectros realizados por el átomo de otros elementos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que algo andaba mal en el modelo, ¿cierto? En conclusión, fue que dentro de un mismo energético existían subniveles. Y eso es lo que llegamos acá. Quiero que se fijen en este gráfico y en el de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice este pana de Sommerfeld? El modelo es parecido al de Bohr, ¿de acuerdo? Pero él dice, a ver, primero las órbitas no son únicamente circulares, sino que también pueden ser órbitas elípticas, ¿ya? Y él dice, bueno, también para ver esto de la consistencia de energía y todas esas cosas, no pueden existir niveles únicamente 1, 2, 3 y sino que dentro de cada uno de los niveles deben existir, dice, subniveles. Entonces, chicos, palabras claves aquí. Si les preguntan sobre los subniveles, ¿a quién le atribuimos todo eso? A Sommerfeld, ¿no es cierto? Él introdujo este concepto de los subniveles y también órbitas elípticas. ¿Listo? Vamos avanzando, por favor. Uy, he pensado ver tabla periódico hoy día, pero no creo. Vamos con este pana de acá. Es un poco complicado pronunciar eso. Snordiger o algo así.
Creo que es alemán. No sé de dónde es Snorriger. Bueno, este pana de acá, si ustedes leen un poquito más sobre Snorriger, es un pana que ha hecho muchísimas cosas. Incluso han de haber escuchado la paradoja del gato dentro de un horno, ¿cierto? Perdón, no dentro de un horno, del gato, que el gato de Snorriger le llama. Entonces, si se ponen a leer un poquito sobre él, tiene aportes científicos en todo, en física, en química, en matemáticas. Era alguien así súper buena onda, completo. Sino que de haber sido medio aburrido, tal vez, no sé. Bueno, entonces dice, el modelo atómico de Schrödinger. Vamos a ir señalando lo más importante. Nos dice que el modelo atómico es un modelo cuántico, ¿ok? No relativista, se basa en la solución de la ecuación de Schrödinger para el potencial electrostático con simetría esférica, también llamado átomo de hidrógeno ideal, o IDE, que también se traduce. El modelo de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, ¿ok? Eso ya habíamos visto, que para ese átomo funcionaba bien, pero para los otros había inconsistencias, ¿ok? Entonces dicen, los espectros realizados para los otros átomos se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían diferente energía. Y ya, pues algo dice que estaba fallando. Entonces, ¿cuál era la conclusión de todo esto? Que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, con Sommerfeld. Entonces, en el 1916, Sommerfeld modificó el átomo de Bohr, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Donde ya no eran solo circulares, sino que eran órbitas también elípticas, ¿no es cierto? Perdón, me pasé una. Entonces, ¿qué establece Schrödinger? Primero, es un modelo atómico cuántico no relativista, ¿de acuerdo? Todo lo hace mediante una ecuación matemática, que es la de Schrödinger. Entonces, él establece este tipo de átomo, ¿de acuerdo? Él dice que tenemos órbitas elípticas, es parecido a lo que es el átomo de Sommerfeld, pero con la diferencia de que es basado en una ecuación, ¿sí? Entonces, órbitas elípticas, se sigue manteniendo lo que son protones, ¿no es cierto? Se sigue manteniendo también los electrones, los subniveles, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso por un lado. Vamos a ver el siguiente pana de por acá. Que es la de Dirac-Jordan, ¿de acuerdo? Entonces esta es una ya de las finales que en este momento están aceptadas, ¿sí? Y es de una u otra manera el modelo que desarrolló Schrödinger, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esta imagen que ustedes pueden observar en su pantalla, esta imagen es la que les salió en la pregunta de ser bachiller, ¿sí? Esta imagen que tenemos aquí. Es la misma imagen, yo creo que esta se copiaron, pero es la misma. Si ustedes ven lóbulos, así de esta manera, ¿no es cierto? Que de una u otra manera es este modelo atómico de Dirac-Jordan, ¿no es cierto? Y que está basado en todo el trabajo de Schrödinger. Entonces, de una u otra manera, él es el autor, ¿de acuerdo? Si ustedes ven esta imagen, que es justamente esta la que le salió, ya les demostraré en el PDF, es la misma, ¿no es cierto? Así con orbitales, etcétera. Si ustedes ven así, con lóbulos, que es una de las formas de acordarse que es de Schrödinger, ¿no es cierto? O Dirac-Jordan, esto directito ya saben a quién atribuir, ¿de acuerdo? Esa es la la pregunta que apareció en el bachiller. Y claro, abajo les aparecía como opciones, ¿a cuál de estos le atribuimos? Sí, y aparecía Dalton, déjenme ver cuál más estaba ahí, creo que aparecía Sommerfeld y Bohr, y por supuesto Schrödinger, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta podría ser ambas, podría ser Schrödinger o Dirac-Jordan, que es el nombre del modelo atómico, ¿sí?
No se olviden, por favor, este gráfico es muy, muy importante, que se acuerden, y de una u otra manera va a establecer los límites para medir algunos parámetros. Ya es un poco más exacto, es uno de los que están aceptados en este momento y que ya no les han podido hacer muchas modificaciones. ¿Sí? Listo, chicos, vamos a continuar. Y bueno, llegamos básicamente al modelo atómico actual. Después de haber visto toda la historia, ¿no es cierto? Medio nos dimos una vuelta desde el siglo quinto antes de Cristo, luego nos fuimos a 1800 y pico, luego estuvimos por 1900, ¿sí? Y llegamos al modelo atómico actual. Como les había comentado, está o prevalece la idea y de la ecuación y todo lo demás de Snorlink. ¿De acuerdo? Es con ese modelo con el cual nos hemos ido quedando. Se han hecho unas modificaciones, pero pequeñísimas. Nadie hasta ahorita le ha podido derrumbar este modelo. Pero para eso están estudiando ustedes. Quién sabe, por ahí entre todos ustedes haya un científico que diga, le voy a derrumbar el modelo Snorlink, ¿no es cierto? Y puedo hacerlo de esa manera y voy a establecer mi teoría con un fundamento científico. Pero bueno, vamos a leer un poquito en el modelo atómico actual. Erwin Schrödinger fue quien ideó el modelo atómico actual, ¿sí? A esto se le llama de la siguiente forma, se lo llama ecuación de onda, ¿sí? Esta es una forma de llamarlo al modelo atómico actual. Y como les había comentado, con todas estas ecuaciones y fórmulas matemáticas, va a considerar todos los aspectos anteriores que habíamos visto y ya están simulados, o sea, ya tienen mucho, mucho más peso científico, ¿sí? Vamos a ver qué más. La solución de esta ecuación es la función de onda, PSI, y es una medida de probabilidad de encontrar al electrón en el espacio. En este modelo, el área donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón se denomina orbital. Entonces, ahora sí ya es el modelo atómico actual, ya como lo conocemos, ¿no es cierto? Órbitas elípticas, etcétera, etcétera. En el núcleo vamos a tener lo que son protones, vamos a tener neutrones, y en los orbitales tenemos a lo que son los electrones. Y así es como se describe el modelo atómico actual. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Nos dicen, entre los conocimientos actuales o no sobre el átomo que han mantenido su veracidad, recuerden que veracidad es la verdad, ¿no es cierto? Lo que es real, se van a considerar los siguientes, y esto va a ser como que un pequeño resumen. La presencia de un núcleo atómico con partículas conocidas, la totalidad de la masa atómica en un volumen muy pequeño, ¿sí? Todos estos átomos tienen masa, tienen un peso, y eso es lo que lo conocemos. Luego vamos a hacer ejercicios con lo que son números cuánticos. Ahí, para refrescarles un poco la memoria, tenemos, por ejemplo, el Z, el A, que es el A es el número másico, el Z es el número atómico, etcétera, etcétera. Hay un millón de estos para poder hacer ejercicios. ¿Qué más? Los estados estacionarios son niveles de energía fundamentales en los cuales se distribuyen los electrones de acuerdo a su contenido energético, y hablamos sobre la energía. La dualidad de la materia, o sea, el carácter onda-partícula, que no tenga consecuencias prácticas al tratarse de objetos de gran masa, etcétera, etcétera. Y algo que también prevalece es que la probabilidad de un lugar de certeza en cuanto a la posición, energía y movimiento de un electrón debido a la impresión de los estudios por el uso de la luz de baja frecuencia. Y un pequeño como que aseveraciones científicas de qué es lo que se mantiene de esto. Esto no nos van a preguntar, así que tranquis, únicamente era para añadirle a toda la presentación y a lo que hemos ido viendo. ¿Sí? Aquí tenemos como que un pequeño resumen gráfico de cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Vamos viendo por acá, fíjense, aquí si alguien nos preguntaba los años, tenemos, ¿no es cierto? Fíjense, en 1808, bueno, aquí nos faltaría Demócrito, ¿no es cierto? Pero en 1808 tenemos al pana Dalton, ¿de acuerdo? Luego viene Thomson en 1904, que fue cuando se publicó. Cuando se hizo fue en 1895, así que les dije, ¿no es cierto?
pero en 1904 se publicó ya este estudio. Recuerden que era este era el del pudín, ¿sí? Que decía que todo el átomo tiene cargas positivas y las pasas, como quien diría, serían las cargas negativas. Luego vamos con Rutherford, ¿no es cierto? Él ya empieza a idear algunas cositas más por ahí. Tenemos a Bohr y llegamos al modelo de Schrödinger, ¿de acuerdo? Que aquí no se aprecia mucho, pero se trata de decir que son globulares y todo lo demás, los orbitales. Eso por el paso un poquito de la historia. Aquí tenemos otra imagen que también por ahí conseguí, que enuncia sobre todo lo que hemos estado viendo en este momento, ¿no es cierto? Si alguien quería, les había pedido que dibujen, ¿no es cierto? Algo así hubiese sido. No se hubiesen demorado ni 2 minutos, ¿no es cierto? Dalton, círculo. Thomson, pudín, ¿no es cierto? Rutherford va por ahí, Bohr, Sommerfeld, ¿sí? Fíjense cómo en Sommerfeld ya se introducen las órbitas elípticas, ¿de acuerdo? Ya no solo circulares. Y, por supuesto, ¿qué pasó con Schrödinger? Por eso ¿qué significa el WTF? Creo que es what the fuck, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué miércoles es eso? Es algo parecido a lo que quiere mostrar Schrödinger, porque claro, es muy complejo este diseño del átomo y más o menos se puede hacer una pequeña representación de lo que sería, ¿sí? Y listo, ¿qué tenemos por acá? Bueno, también es un cuadro de resumen de lo que sería la teoría atómica, ¿no es cierto? Por acá, por el lado izquierdo, tenemos dónde se encuentra el átomo, ¿no es cierto? O en qué, bueno, perdón, la teoría atómica se centra, dice, en el estudio del átomo, que tenemos acá. Ya sabemos, contiene partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, ya sabemos la carga de cada uno de ellos, ¿cierto? Protón positivo, electrón negativo y neutrón, ninguna carga, no tiene carga. ¿Sí? ¿Qué más? Van a constituir de una u otra manera la masa atómica que tienen y la masa atómica. Y a todos estos los vamos a llamar elementos, ¿de acuerdo? Aquí es importante acordarse de algo. Es diferente un elemento de un compuesto. Un elemento es uno solo y un compuesto sería la unión de varios elementos, ¿cierto? Así de fácil. ¿Qué más? Aquí tenemos los modelos atómicos, ¿sí? Que ya hemos estudiado en detalle cada uno de estos. Y claro, los números cuánticos que tenemos acá, NLMS, que luego los vamos a estar estudiando y esperemos alcanzar a hacer ejercicios. Esto sería la primera presentación. Listo, ¿qué les ha parecido? Conversemos un poquito. Es un poco aburrido, no sé cómo lo tomaron ustedes, es un poco tedioso esta parte de la teoría, pero lastimosamente hay que aprenderla, ¿sí? Les dijera, chévere, a ver chicos, para que no se les haga muy, muy tedioso todo esto, vámonos al laboratorio y vemos datos. No puedo, porque tendríamos que gastar muchísima plata en comprar un microscopio y todo lo demás, pero existen físicos, por ejemplo, los físicos teóricos, Albert Einstein era uno de ellos, que todas estas cosas aburriditas les gustaba, porque les gustaba imaginarse cómo eran todas esas cosas. Entonces, la mejor recomendación, chicos, es imaginarse, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería los modelos de cada uno de estos? Y vamos a hacer una ronda de preguntas. A ver, estamos por acá, Stephanie. Mande. Hola, Stephanie. ¿Qué puede destacar usted del modelo atómico de Sommerfeld? El de Sommerfeld. Sí, correcto. A ver, fue el que... A ver, ¿puede revisar un ratito el cuaderno? Sí, por supuesto. Ya. Ya, fue el que fue en el año de 1916 en el que dijo que los electrones, en el que propuso los electrones y dijo que
que se mueven alrededor en órbitas circulares o elípticas. Es el que le modificó a Bohr. Ah, ya, chévere, También- Niels Bohr, ¿cierto? Él le modificó, ya, ¿qué más? Sí. También dice que desde el segundo subnivel, desde el segundo nivel energético podrían existir dos o más en el mismo nivel. Ya, entonces, ¿cómo se los llamaba esos otros niveles de energía que existían? ¿Cómo los llamó él? Subniveles, ¿no es cierto? Ya, gracias, Steffi. He estado pendiente, yo pensé que estaba durmiendo, no. Me dio Estaba anotando. un cherlazo, se podría decir. Gracias, muy buena participación, ¿ya? Ya, bro. A ver, vamos con Brian sin Chihuahua. ¿Cómo se imaginaba que era y cuáles eran los filósofos que empezaron con este concepto del átomo? Demócrito. Ya principalmente él, ¿no es cierto? Epicuro también estaba por ahí, ¿sí? ¿Y cómo se imaginaban ellos que era el átomo? No, eso solo era una pequeña hipótesis, ya que no, para ellos era la parte más pequeña de poder dividir un objeto. Ok, Entonces, todavía estaban filosofando esa pequeña parte. ok. ¿Qué decían ellos sobre el átomo? ¿Cómo se imaginaban que era? Era indivisible, no podían verlo, no podían presenciarlo. Ok, pero entonces sabían que existían, ¿no es cierto? Alguna parte pequeña a la final. Sí. Ya, chévere, gracias, Brian. Vamos por acá con Anderson. A ver, Anderson, eh, ¿cuál era el primer científico que empezó con una teoría ya sustentada con bases científicas y cómo se imaginó que era el átomo? Fue Dalton en 1808 y decía que o sea, básicamente decía lo mismo que los filósofos, pero ya daba un modelo atómico que era de forma esférica. Ok, así se imaginó él, ¿no es cierto? Chévere. A ver, sí, ese ha estado muy pendiente, ¿no es cierto? A ver, déjame buscar otra preguntita. Am, listo, a ver. Araceli, ¿qué puede rescatar usted de, de este científico de Niels Bohr? Cuénteme un poquito qué entendió sobre él, qué avances tuvo en lo que es el desarrollo del átomo. ¿Sobre quién? Y todas esas cosas. No lo escuché. Niels Bohr. Listo. Él nos menciona y más que todo nos habla sobre la estructura atómica del hidrógeno. Se basó su investigación en eso y nos habla que los electrones van a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Él nos planteaba en órbitas circulares, no mencionaba nada más si tenían alguna otra forma, solo en órbitas circulares, y también determinó los diferentes niveles de energía. Ok, ¿cómo los también, denominó perdón, y los también que niveles de había, energía? ¿mande? ¿Cómo denominó los niveles de energía Niels Bohr? O sea, ¿cómo? No sé, con letras, con números, dijo Con Pepito, números. Juanito. Con ¿Cómo? números, ¿Cómo? 1, Nivel 1, 2, 2, etcétera, ¿no es 3, cierto? ajá. Ya, chévere. Gracias, Dara. Leslie, hablemos, Diga. no sé, tiene que añadir un poquito más de Niels Bohr. No sé, ¿de quién fue el profe de él? ¿Y qué hizo referente a eso? Lo que se equivocó el profe, ¿qué hizo Niels Bohr? Bueno, si no estoy mal, creo que bueno, el profesor de él fue Rutherford y Ok, Rutherford partió desde bueno, la teoría de él fue abandonada porque había una pérdida continua de energía. ok, ya, correcto. Entonces, ¿qué pasaba con el modelo de Rutherford? ¿Por qué tuvo que ser desechado, como quien diría? Pues eso, según yo, fue desechado por la pérdida que había de energía dentro de su modelo.
Ya, chévere. Entonces, Niels Bohr, ¿qué hizo referente a eso? ¿O cómo justificó estas pérdidas de energía? Si no se me fue por los subniveles, el propósito de los subniveles y eso. Ya, Y entonces, la absorción de energía que había a la hora de acceder a otros niveles. ya, chévere, sí, chévere, va por ahí, ¿no es cierto? Ujú. Gracias, Les. Anaí, Ale, ya me acordé que se lo podía decir Ale. Mande, profe. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto le quiere a su perrito? Mucho. Sí, es un científico. ¿Cómo se llama su perrito? Ale, Mande, ¿cómo se profe. llama su perrito? Hasta ahorita a él le voy a preguntar sobre el lato. Candy. Ah, es mujercita. Es hembrita. Sí, Ya, chévere. Entonces, es a ver, Candy, háblanos, por favor, de algún modelo atómico que te haya parecido interesante y algunas características. Ale, no a Candy. A ver, pues la verdad, casi desde un principio hasta el quinto me pareció interesante, porque desde el primero fue como que ya teniendo ideas así poquito a poquito, porque el primero decía que era una esfera y después el segundo que ya tenía así como bolitas y así. Pero de ahí los últimos como que ya no tanto porque a la final el único que como quien se dice fue, ¿cómo se llama? Son Dinger, Snordinger. algo así, bueno, ese nombre Ya. raro. Eso. Él prácticamente fue como que dio ya el actual del átomo. Entonces, para mí los más interesantes fueron los de arriba porque ellos fueron los que fueron encontrando el protón, el electrón, que fueron girando en órbitas circulares y todo eso. Ok. Gracias, Ale. Perfecto. De nada, profe. Vamos por acá con Carla. Carla, ¿me puede comentar un poquito a qué se refiere el modelo atómico de Schrödinger? ¿De cuál me dijo? De Schrödinger. No sé si estoy pronunciando bien, pero por ahí está. Que es un modelo cuántico no relativista. Se basa en la solución de una ecuación. Ok, ya. ¿Qué podría decir usted referente a lo que... o en qué se diferencia este modelo de los demás? ¿Qué le puede añadir a eso? em, que tiene una simetría esférica. Ya, así gráficamente yo les dije, por ejemplo, esa es ¿Y la por qué no pregunta puedo del ser decir qué me estabas diciendo? ¿Qué dice Carla? Que nada. Ahí está. A ver, Carla. Gráficamente, qué le ve de diferente o qué diferencias tiene con los demás de este modelo de Snowden? Que este prácticamente ya es completo. Ya, listo, gracias, Carla. David, actualiza. David, ¿está por ahí, por favor? ¿Puede activar su micrófono? David. Déjame ver si yo puedo. No puedo, no soy este, la verdad. David. No. Andrew. Coméntame, Andrew, un poquito No, más sobre este modelo de Nordic. Dice el Andrew que no vino, no mentira.
Bueno, ya establece la presencia de orbitales y se puede decir que aparecieron ya 3 parámetros y él les puso letras, que es Listo, la N, la L y la M. listo. Gráficamente, misma pregunta. Gráficamente, ¿en qué se diferencia o cómo podrías tú, una pregunta de ser bachiller, por ejemplo, cómo podrías diferenciar que es un modelo de snorkel? Chuta, de todos es el más feíto, pero el que más se parece al modelo actual. Ya, chévere. Es el más feíto, ¿no es cierto? Y aquí yo les había dicho de que sin ser bachiller nos aparece ese gráfico, ¿no es cierto? Tiene así como lóbulos, o así que fueran unos pétalos de rosa. Eso es de Snorri, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Listo, Andrew, gracias. Estamos por acá con Juan Esteban. Por favor, coméntame un poquito sobre, sobre el modelo atómico actual. Juan Esteban, por favor, puede activar la chuta, no tiene ni cámara ni micrófono, ni qué es una. Puede que sea una compu de escritorio, no tenga nada de eso. Listo, pero mándeme ahí por el chat. ¿Qué opinas sobre el? Soy pobre, dice. No, pues pero un micrófono hasta el celular machimbo tiene. Ya, me manda por el chat qué opinas sobre eso, ¿ya? Ángelo, Presente, profe. dígame por favor, ¿qué sabe usted sobre el átomo? Enúncieme alguna de las partes, sobre todo que tiene el átomo, con cargas y todo lo demás, y un poquito del modelo atómico actual. Perdón, ¿me puedes repetir la última parte? Un poquito también del modelo atómico actual. Pues lo que se sabe del átomo es que dentro del núcleo tiene los neutrones, los protones, el neutrón no tiene carga eléctrica, el protón es el que tiene la carga negativa y afuera tiene sus, no me acuerdo si es cortezas o capas, donde están ubicados los electrones tienen lo que es la carga negativa, o Claro. la carga eléctrica negativa. Eso se sabe porque del modelo actual que sabemos, o sea, que tenemos actualmente, es lo que nos demuestra más donde aprendemos sobre el neutrón, el protón y el electrón. Eso es lo que se... Ok, gracias, Ángelo. Muy acertada la participación. Vamos con Henry. Henry está por ahí, por favor. De profe. Entonces ya hemos hablado sobre bastantísimo sobre los modelos atómicos, ¿no es cierto? Pero, Henry, ¿qué sería un modelo atómico? Básicamente, en sus palabras. Sería ¿Qué vendría una a ser un modelo representación atómico? a lo que no se puede ver, ya que como dicen, el átomo es indivisible. O sea, es como una representación que podemos verificar que, o sea, es como algo que podemos imaginar porque ya no podemos ver, sencillamente. Listo, ese sería un modelo atómico, ¿no es cierto? Gracias, perfecto, Henry. Bueno, por aquí Juan Esteban nos está diciendo, el modelo atómico actual fue desarrollado durante Heisenberg. Lee vuelta. No está tanto por ahí. Heisenberg, bueno, Heisenberg es una bestia, ¿no? Es un loquísimo, una persona súper buena onda. De hecho, vayan a ver, ahora al menos que están con esta idea fresquita de lo que es el átomo y todas esas cosas, pongan ahí en YouTube o en Google, lo que sea, documental de la bomba atómica, ¿cierto? O documental Heisenberg y Oppenheimer. Entonces, ahí van a ver qué chévere estos manes cómo empezaron a disputarse todo esto, ¿no es cierto? De quién construía primero la bomba atómica. A la final, claro, Estados Unidos le ganó, pero adivinen qué, con las ideas de Heisenberg. O sea, Heisenberg, que era este alemán, ¿no es cierto? Que estaba con los nazis y todo lo demás, él no era nazi, pero estaba con los nazis. Entonces, él desarrolló todo, básicamente. Y se dice que Estados Unidos le robó todas estas ideas.
Y claro, con la genialidad también de Oppenheimer, lo que hicieron es modificar y básicamente desarrollar lo poquito que le faltaba a Hayes. Se dice que Heisenberg, por parte de los nazis, no quiso, en el fondo no quiso construir la bomba atómica. Tenía incluso, se dicen que tenía todo ya las ecuaciones, planos, experimentación y todo lo demás para poder realizarlo. Pero él decidió abandonarlo y ceder todas estas ideas para que a los nazis se les gane la guerra. Entonces es un poco interesante saber eso. Vean ese documental, van a ver que está súper, súper buena onda. Andrew dice por ahí, escucha Heineken. Sí, de hecho por aquí tengo una Heineken. No, ya no tengo Heineken. El día de hoy hice cerveza, entonces tengo que esperar una semanita para poder tomar la cervecita. Entonces ahí si quieren me mandan su dirección y les mando una cervecita. Mentira. No. Va a ser un emprendimiento que luego va a estar por ahí. Pero bueno. Tenemos por acá, a ver, déjenme ver. Yadi Ninasunta. Yadi, ¿me puede explicar un poquito sobre lo que había explicado de qué es la fusión y la fisión del átomo? Ya, a ver, la fusión y la fisión era como, o sea, que algo que se rompe, se podría decir, sufre una fisura. Ya, ¿cuál es esa? ¿Cómo cuál es esa? ¿La fusión o la fisión? Ah, la fisión, le dije. Ok, ¿listo? Esa es la fisión. Y la fusión, o sea, la fusión es lo que se une, se podría decir. Vegeta. Ajá, une y forma algo. ¿Eso? Ya. Listo. Ajá, y eso. Bueno, sí, ahí le falta añadir un poquito más, que eso se hace, por ejemplo, para crear una bomba atómica, ¿no es cierto? Esos dos métodos, que es la fusión y la fisión del átomo, y lo que hacen es liberar grandes cantidades de energía, ¿no es cierto? Básicamente eso. Sí, pero perfecta la respuesta, Yadi. Listo, a ver, voy a verle en el chat qué me dice por acá. Juan Esteban me dijo que fue desarrollado durante Heisenberg. Bueno, ahí está un poquito más, hay que ponernos en contexto de los años. Se me fue, estoy redactando. Ay, se le fue. ¿Qué más? Carla, dice ese ejemplo que nos da profe. Mal así. ¿Cuál ejemplo, Carla? Di muchos ejemplos bien giles, pero no sé cuál de todos esos ejemplos es el que se refiere. ¿Qué más? Andrew dice las ventajas de la petroquímica. Sí, un poquito de las ventajas. Es chévere. Alguien me acuerdo que me dijo que quería seguir petroquímica. Chut, tan jodidos. Pero también se jode bastante, ¿no? Yo pienso que la universidad es una de las mejores épocas, porque primero tienen una libertad, se podría decir un poco más extendida, pero al mismo tiempo bastante responsabilidades. Entonces, imagínense ustedes, chicos, en la universidad hay algunas clases que ni siquiera se va todo el semestre, solo se va a dar pruebas, ¿no? Entonces ya no es que les están ahí exigiendo de que verán, les voy a tomar list y si no están aquí, y todas esas cosas. Entonces, es importante que sepan distribuir bien su tiempo y todo lo demás y ya van a ver que les va a ir chévere. Brian dice, busqué Heisenberg y terminé viendo Breaking Bad. Sí, si ustedes se fijan, la portada de la plataforma de dominio científico es una imagen de Breaking Bad, ¿no es cierto? Y es súper chévere, tiene muchísimas cosas respaldadas con respaldo científico y químico, entonces les recomiendo también esa serie. Listo, chicos, eso es lo que les quería decir por el día de hoy. Me falta algo más, únicamente las últimas indicaciones. Antes de dar las últimas indicaciones, espero les haya quedado claro. Ya les voy a estar subiendo un pequeño cuestionario. Profe, una pregunta. Lo van a hacer. ¡Guau!
Mande. Y ¿Fue Ale o fue yo. Candy? Ay. Profe, y en sí, el neutrón que lo descubrió. El ¿Por qué no? neutrón. Bueno, no escuché que alguno de esos científicos lo descubrió o lo encontró por ahí perdido. Claro, exactamente. El neutrón ya nace con el modelo actual. ¿Sí? Nace con el modelo actual y ahí sí se pudieron fijar en el modelo de Schrödinger, ya contenía todo esto. ¿Sí? Pero hasta Bohr era totalmente desconocido. Posteriormente ya había como que indicios y todo lo demás, pero en el modelo atómico actual ya básicamente se estableció eso. ¿Sí? Eso referente a lo que fue la clase de hoy día, fue una clase un poquito teórica, me hubiese gustado tal vez, no sé, esta clase por lo general, si es que se da en forma presencial, tengo unos modelitos atómicos que son que vienen en un paquete químico, que vienen así como unas bolitas como los bullitos, ¿no? Entonces ahí uno más o menos se va aprendiendo un poco de la parte también real de cómo se podría ver, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, nos tocó de esta manera. Espero les haya quedado claro. Es un tema relevante. Van a ver por lo menos bueno, hasta el periodo anterior. Ahora no sabemos, es un poco muy raro, no sabemos cómo va a estar conformada precisamente, detalladamente esta prueba, pero por ejemplo en el periodo anterior existieron en la parte de dominio científico como 3 o 4 preguntas solo de esto, ¿de acuerdo? Entonces de las como 35 o 40 preguntas que eran. Entonces es algo muy fácil, pero si es que estamos en contexto, si es que estamos en sincronía, ¿cierto? Ya vieron que no es nada difícil, es cuestión de acordarse una que otra imagen y todo lo demás, chévere. A ver, antes de despedirnos, chicos, quisiera recalcarles que no todos subieron la tarea, ¿sí? Únicamente tengo 8 personas que me subieron la tarea a la plataforma. Los demás, los que me enviaron la tarea por WhatsApp y todo por ahí, fresco, o sea, no hay ningún problema, pero la intención también, chicos, es que aprendan a utilizar lo que es la plataforma. ¿Por qué el interés ahora de que aprendan a utilizar la plataforma? Es porque cuando ustedes accedan a una carrera universitaria, o ya sea militar y todo lo demás, siempre van a utilizar plataformas de estas de Moodle. Sí, no dije Moodle, dije Moodle. Ok, entonces en esta plataforma ustedes van a tener que hacer todo lo que son sus deberes para universidad, etcétera, etcétera, realizar pruebas, millón cosas. Entonces, el objetivo de todo esto también es que ya estén familiarizados. A mí en lo personal, cuando yo ingresé a la universidad y me pusieron a hacer cosas ahí en el Moodle, sufrí demasiado, porque tenía hasta pruebas y fue todo denso, no sabía cómo subir los trabajos, cosas así. Entonces el objetivo, más allá de fastidiarles un poco también a ustedes, es que aprendan a utilizar la plataforma y ya se vayan familiarizando con todos estos términos. Por favor, chicos, a ver, déjenme ver si es que puedo compartirles un change para poder indicarles hasta que se cumpla nuestra horita de clases. Y con eso, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Me avisan por favor si es que se puede observar, sí, ¿no es cierto? Chicos, ¿sí se puede observar la pantalla? La del explorador. Sí, chévere. Bueno, esa persona soy yo. Esa foto es full Photoshop, así que no le paren bola. ¿Qué más? Araceli se está cagando de la risa porque sabe que sí es full Photoshop. Está bien. A ver, entonces, chicos, acá, para que todos estén pendientes, por favor, de cómo es la plataforma, ¿cierto? Se meten a lo que es Tesla científico o a la materia que ustedes vayan, social, matemática o lingüístico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y acá es importante que vean en deberes. Les voy a indicar por qué razón les decía que no me subieron todos la tarea.
aquí en deberes se van a encontrar donde dice tarea 1, reacciones químicas, ¿no es cierto? Aquí ya van a estar las 2 tareas adicionales que deben tener ustedes. Entonces, este básicamente ya se cerró. Voy a ver si es que puedo extenderle el plazo, si no les notificaré para crear otra tarea, pero para que suban la misma. ¿Sí? Los que ya tienen, no habría problema, ya no deberían hacer nada, ¿de acuerdo? Así creo otro. Sí, pero los demás, por favor, deben subir. Fíjese, tenemos 21 Sí, Licen, participantes. pero yo tengo problemas con la plataforma porque me dice datos erróneos y no puedo ingresar, Licen. Ya, ¿quién es? ¿Quién me dijo Yadira, ahorita? Licen. Yadi, Yadira. ya. Chévere, Yadi. Ya le ayudamos ahorita, ¿ya? Sí, por favor, Déjeme Licen. contactar con el Henry. Carla también me parece. Por favor, ahorita mismo solucionamos eso. Todos los que no puedan ingresar a la plataforma. Entonces, aquí, por favor, ustedes, aquí tienen este PDF que pueden descargarlo y ahí está su deber. Entonces, deben resolverlo. Yo les había manifestado como ustedes desean, si quieren resolverlo, no sé, aquí en el brazo, pero luego le escanean y todo chévere, o sea, hacen un tatuaje de todo el deber y con eso ya queda chévere, entonces pueden subirlo de esa manera. Formato PDF, si es que lo desean, sino en Word, en fotos, como ustedes deseen. Lo que me importa es que esté ahí el deber, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, únicamente me han enviado acá 8, otros me han enviado a lo que es el WhatsApp. Envíeme también por favor a lo que es acá la plataforma, le voy a crear, si no si es que no puedo extenderle le creo, ¿de acuerdo? Y nada más. Entonces, por favor chicos, manejen también esto, porque hoy día ya voy a calificar, no les voy a hacer jalar el año, pero sí quiero que aprendamos a ser responsables de una u otra manera. Y de una u otra manera también irnos acostumbrando a lo que va a ser todo esto. ¿Sí? Eso chicos, tal vez tienen alguna pregunta, por favor, si no para ya poder ir finalizando esta clase. Preguntas. ¿Qué hace usted? Henry ya vio que Alejandra tenía al perrito ahí al lado, ahora se ha ido el Henry, se ha ido a verle al gato para también no quedarse atrás. Qué chévere. Entonces, si no hay más preguntas, por favor, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes. Les voy a estar subiendo las 2 tareas que son pendientes. No se olviden, por favor, realizarlas. ¿De acuerdo? Dedíquense también a hacerlo. No se descuiden, por favor, chicos. Utilicen también la plataforma de Jóvenes Web. Eso también es importante que lo vayan haciendo. Para los que no saben, se meten en Google en Jóvenes Web, ¿de acuerdo? Ahí pueden desarrollar simuladores, pueden revisar las preguntas, ahí se van a topar con las preguntas de aquí de teorías atómicas, ¿de acuerdo? Y resuelvan. No pierdan el tiempo. Si tienen un tiempito por ahí, en vez de estar procrastinando, ¿no es cierto? En vez de estar viendo Breaking Bad, en vez de, bueno, vean los documentales que les dije. Entonces, dedíquense también a resolver una que otra pruebita, un simulador, y eso. Ya saben que en el grupo también estamos ahí dispuestos para ayudarles si tienen alguna duda, así sea existencial, lo que sea, podemos ayudarles. No somos psicólogos, pero algo podremos hacer. Y nada más. Chicos, muchísimas gracias a todos ustedes, un placer, nada más, quedemos ahí. Es un placer muy grande haber compartido con ustedes esta noche. Esperemos sigamos compartiendo de la misma manera y a estudiar. Recuerden que no dejen que nadie les digan que no pueden hacer algo. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes son muy capaces y yo me siento muy, muy, muy a gusto con todos ustedes porque veo que son un grupo muy dinámico y eso realmente les va a llevar muy lejos. ¿Sí? Ya van a ver cómo luego de un tiempo llegamos hasta a ser colegas por ahí. ¿Sí? Les mando un abrazo a todos ustedes y buena noche con todos. Chao, chicos. Voy a tomar una captura. Listo. Chao, chicos. Gracias.
Araceli puso la pantalla congelada para que piensen que sigue ahí, pero ya no está ahí. Stephanie, ¿usted ya está en la plataforma? Antes que se vaya. Sí, profe. Ya, chévere. Sí, ¿De dónde es usted? ella estaba revisando el deber. Yo, de Quito. Ah, ¿es de Quito? Sí. Qué chévere, Steffi. ¿En dónde estudió? ¿En qué colegio estudió? Ya, profe. En el Simón Bolívar. Ah, ya. Chévere. Revise por favor la clase anterior y realice sus deberes, ¿ya? Sí, Licen, yo estaba realizando unos ejercicios y ya, eso le iba a preguntar y ya dijo usted que el miércoles le subamos el deber. Sí, sí, con gusto. Estamos ahí, cuídese Ya, mucho, profe, gracias. Te digo, hasta luego, profe. Chao, chao. Gracias, Donna. Nos vemos entonces. Ya, hasta luego entonces. Nos Yo vemos. pensé que estabas dormido. No, ya le Ya nos hago vemos, loco. como es. Nos vemos. Chao, loco. Ya nos vemos.